Bienvenido a Matemática Prep. Esta segunda parte de la clase de aritmética la vamos a iniciar con un ejercicio de velocidad. Resuelve la siguiente operación, sin ayuda de la calculadora, lo más rápido que puedas. En sus marcas, listos, fuera. La respuesta es 20, a la que se llega haciendo las operaciones en el siguiente orden. Primero las multiplicaciones, después las sumas y restas, y así llego al total de 20. Aunque otra respuesta popular es 320, a la cual llegaron quienes tomaron la siguiente ruta. Sin embargo, solamente la respuesta de 20 es correcta, porque al realizar operaciones matemáticas diferentes, hay que seguir un orden en particular para obtener el resultado correcto. Aquí las reglas para el orden de las operaciones. Primero, se resuelven las operaciones dentro de paréntesis u otros símbolos de agrupación. Cuando hay una combinación de paréntesis, corchetes y llaves, hay que resolver estos de adentro hacia afuera. Después, se resuelven exponentes o raíces. En tercer lugar, multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Y por último, sumas y restas también de izquierda a derecha. Estar consciente del orden correcto de las operaciones es importante en el examen porque solemos aplicar estas reglas en automático, lo que es aprovechado por los diseñadores del examen para esconder trampas que es fácil evitar. Vamos a practicar. Resuelve los siguientes 3 ejercicios. ¿Listo? La respuesta del primero es 22. El segundo es igual a 16a y el tercero es igual a menos 2z. Vamos a resolverlos paso a paso. Para el primer ejercicio, primero voy a resolver las operaciones dentro de los paréntesis. 18 menos 3 es igual a 15. El siguiente paréntesis contiene distintas operaciones. Primero resuelvo la multiplicación, 6 por 3, 18, y a ese resultado le resto 1, 17. Ahora resuelvo el exponente. 2 al cuadrado es igual a 4. Sigo con la multiplicación en el numerador. 15 por 4 es igual a 60. Y eso lo divido entre 5, que es igual a 12. Ahora las sumas y las restas de izquierda a derecha. 12 menos 7 es igual a 5, más 17 es igual a 22. En el siguiente ejercicio, primero resuelvo las operaciones entre signos de agrupación de adentro hacia afuera. 4a menos 2a es igual a 2a. Después 3a más 2a es igual a 5a. El siguiente paréntesis es 2a menos 3a, que es igual a menos a. Ahora multiplico 3 por 5a es igual a 15a. Y a eso le resto la a negativa. 15a menos a negativa es lo mismo que 15a más a positiva. Eso es igual a 16a. El tercer ejercicio me dice que si a es igual a x menos y menos z y b es igual a x menos y menos z, ¿cuánto es a menos b? Voy a empezar sustituyendo a y b en la operación de a menos b. Ahora resuelvo las operaciones dentro de los signos de agrupación de adentro hacia afuera. El primer paréntesis no afecta la operación de x menos y, entonces lo puedo eliminar. El segundo paréntesis me indica que y menos z es multiplicado por menos 1. Por eso me queda x menos y más z dentro de ese corchete. El primer corchete no es afectado por nada y también lo puedo eliminar. El segundo corchete está siendo multiplicado por menos 1, por lo que debo multiplicar por menos 1 todo lo que está dentro de él. Reacomodado, tengo que a menos b es igual a x menos x más y menos z menos z. Eso es igual a menos 2z. En el video anterior hablamos sobre las propiedades de los números enteros, es decir, de cómo se comportan los números enteros al utilizarlos en operaciones matemáticas. Sin embargo, para el examen también debes entender cómo se comportan los números no enteros. Estos números no enteros se pueden escribir como fracciones, decimales o porcentajes. Por ejemplo,
Un medio se puede expresar en fracción como 1/2, en decimal como 0.5 o en porcentaje como 50%. Las tres formas expresan lo mismo de diferente manera. El tener la habilidad de trabajar con fracciones, decimales y porcentajes y de convertir unos en otros dependiendo de la situación te dará una ventaja en el examen. Todos los números están compuestos por dígitos. Solo hay 10 dígitos en el sistema decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los números enteros se pueden clasificar por el número de dígitos que contienen. Por ejemplo, single digit numbers son los números de un solo dígito. Double digit numbers son los números compuestos de 2 dígitos. Six digit numbers son los números compuestos de 6 dígitos. Los números no enteros no se clasifican de esta manera, porque se pueden agregar cualquier número de ceros al final y no cambia su valor. Todos los dígitos tienen dos valores, el valor que tienen por sí mismo y el valor que tienen por el lugar que ocupan en el número. Por ejemplo, el número 39 tiene dos dígitos, el 3 y el 9. El 3 está en el lugar de las decenas, por lo que su valor posicional es de 30, y el 9, que está en el lugar de las unidades, tiene un valor posicional de 9. Así, podemos escribir el número 39 como la suma de estos productos. 39 es lo mismo que 3 por 10 más 9 por 1. Podemos hacer lo mismo con los decimales. En el número 39 milésimas, el 3 está en el lugar de las centésimas. Su valor posicional es 3 entre 100. Y el 9 está en el lugar de las milésimas. Su valor posicional es 9 entre 1000. Así, podemos escribir 39 milésimas como la suma de estos cocientes. Para poder aplicar el concepto de valor posicional de los dígitos en el examen, necesitas manejar el vocabulario en inglés. El dígito de las unidades, units, dígito de las decenas, tens, dígito de las centenas, hundreds, millares, thousands, decenas de millar, ten thousands, centenas de millar, hundred thousands, millones, millions, decenas de millón, ten millions, centenas de millón, hundred millions, billones, billions, decenas de billón, ten billions, centenas de billón, hundred billions. Los dígitos a la derecha del punto decimal, décimas, tenths, centésimas, hundredths, milésimas, thousands, 10 milésimas, ten thousands, 100 milésimas, hundred thousands. Nota que el nombre de los dígitos a la izquierda del punto decimal terminan en S, mientras que el nombre de los dígitos a la derecha del punto decimal terminan en TH. Vamos a ver un ejemplo, a ver si reconoces el problema. En inglés, este número se dice 975,102,324,839 and 40,126 hundredthousands. En español, el mismo número se dice 975,000,102,324,839 con 40,126 milésimas. Nota que en inglés la palabra billón, billion, significa 1000 millones, mientras que en español y para la mayoría de los países de habla no inglesa, un billón es 1 millón de millones. Vamos a practicar. Recuerda la dinámica. Mientras trabajas en el problema, pausa el video. Cuando estés listo, dale play para ver la respuesta correcta y la explicación. No olvides cronometrar el tiempo que te toma resolverlo, anotar tus errores en el registro de errores y vaciar la información relevante en flashcards. ¿Listo? Aquí la pregunta. La respuesta correcta es que el número original es 62. Vamos a resolverlo paso a paso. El problema dice que el dígito de las decenas de un número de 2 dígitos es el triple del dígito de las unidades y que si los dígitos se revierten, el número resultante es 36 menos que el número original. A partir de esta información, debo determinar cuál es el número original. El concepto puente entre la información que me dan y la pregunta es el de valor posicional de los dígitos. Para poder determinar cuál es el número original a partir de la información que me dan,
necesito encontrar el valor de los dos dígitos que lo forman. Voy a asignar x al dígito de las unidades. Como el dígito de las decenas vale el triple, el dígito de las decenas lo voy a representar con 3x. Ahora voy a plantear la ecuación que expresa el valor del número original. 3x es el dígito de las decenas. Para calcular su valor posicional, lo tengo que multiplicar por 10. X es el dígito de las unidades. Para calcular su valor posicional, lo multiplico por 1. La suma de estos dos valores es el valor del número original. 3x por 10 es igual a 30x. X por 1 es igual a x. 30x más x es igual a 31x. Al revertir los dígitos, x, que era el dígito de las unidades en el número original, se convierte en el dígito de las decenas del nuevo número. 3x, que era el dígito de las decenas en el número original, se convierte en el dígito de las unidades. El valor del nuevo número es x por 10 más 3x por 1. Esto es igual a 10x más 3x, que es igual a 13x. El problema también nos dice que el nuevo número es 36 menos que el número original. Matemáticamente, tengo que el nuevo número es igual al original menos 36. Quedamos que el valor del número original es 31x y el valor del nuevo número es 13x. Sustituyo en la ecuación y tengo que 13x es igual a 31x menos 36. Despejo x y tengo que x es igual a 2. Como asignamos x al dígito de las unidades del número original y x es igual a 2, eso significa que el número original tiene a 2 como dígito de las unidades. El dígito de las decenas es el triple de eso, es decir, 6, lo que significa que el número original es 62. Y para comprobar, tengo que al revertir los dígitos de 62, obtengo el nuevo número, que es 26. 26 es efectivamente 36 menos que el número original. Un decimal es cualquier número con un dígito diferente a 0 a la derecha del punto decimal. Al igual que fracciones, los decimales describen partes de enteros. Por ejemplo, cuando digo que algo cuesta $2.50, el decimal de .50 representa la mitad de $1. De igual forma, cuando hablo de 3.5 horas, el decimal de .5 representa la mitad de una hora. En cuanto a los redondeos para el examen, ten en cuenta que redondear no siempre significa aproximar al entero siguiente. Por ejemplo, si te piden redondear 2.457 al décimo más próximo, primero localiza el dígito en el lugar al que te piden redondear. En este caso, en el lugar de las décimas tienes un 4. Después analiza el dígito a su derecha. En este ejemplo, el 5 que está en la posición de las centésimas. Si el dígito a la derecha es igual o mayor que 5, el dígito en cuestión se redondea hacia arriba. En este caso, 2.457 redondeado al décimo más próximo es igual a 2.5. Nota que los dígitos a la derecha del dígito a la derecha del dígito en cuestión, en este caso el 7, son irrelevantes para hacer el redondeo. En el sistema decimal, el valor posicional de un dígito disminuye de izquierda a derecha en potencias de 10. Matemáticamente, multiplicar o dividir un número por 10 elevado a alguna potencia tiene el efecto de mover el punto decimal de ese número hacia la izquierda o hacia la derecha. Manejar este concepto te ayudará a ser más rápido al realizar operaciones en el examen. Por ejemplo, multiplicar un número por una potencia positiva de 10 mueve el punto decimal hacia la derecha. Cuando el número multiplicado es positivo, este se hace más grande. Cuando el número multiplicado es negativo, este se hace más pequeño. Vamos a ver algunos ejemplos. Al multiplicar 2.457 por 10 al cuadrado, el resultado es 245.7. El punto decimal se recorre 2 lugares, porque el exponente de 10 es 2, hacia la derecha, porque el exponente de 10 es positivo. Como 2.457 es positivo, el número resultante es más grande que el número original. En cambio, si multiplicamos menos 2.457 por 10 al cuadrado, el resultado es menos 245.7. El punto decimal también se recorre 2 lugares hacia la derecha,
pero como el número multiplicado es negativo, el número resultante es más pequeño que el número original. Dividir un número por una potencia positiva de 10 mueve el punto decimal hacia la izquierda. Cuando el número dividido es positivo, el resultado es un número más pequeño que el número original. Pero cuando el número dividido es negativo, el resultado es un número más grande. Nota que las potencias negativas de base 10 revierten estos efectos porque toda potencia negativa indica una división. Entonces, multiplicar un número por una potencia negativa de 10 es lo mismo que dividir entre una potencia positiva de base 10. Multiplicar 2.457 por 10 a la menos 2 es lo mismo que dividir 2.457 entre 10 al cuadrado. El punto decimal se recorre 2 lugares hacia la izquierda. Como 2.457 es positivo, el número resultante es menor que el original. Y multiplicar menos 2.457 por 10 a la menos 2 es lo mismo que dividir menos 2.457 entre 10 al cuadrado. En ambos casos, el punto decimal se recorre 2 lugares hacia la izquierda. Como menos 2.457 es negativo, el número resultante es mayor que el número original. Dividir un número entre una potencia negativa de 10 es lo mismo que multiplicar un número por una potencia positiva de 10 y mueve el punto decimal hacia la derecha. Dividir 2.457 entre 10 a la menos 2 es lo mismo que multiplicar 2.457 por 10 al cuadrado. El punto decimal se recorre 2 lugares a la derecha y como 2.457 es positivo, el número resultante es más grande. Dividir menos 2.457 entre 10 a la menos 2 es lo mismo que multiplicar menos 2.457 por 10 al cuadrado. El punto decimal se recorre 2 lugares a la derecha y, como menos 2.457 es negativo, el número resultante es más pequeño que el número original. En resumen, al multiplicar o dividir un número por una potencia de base 10, se recorre el punto decimal a la izquierda o a la derecha dependiendo del tipo de operación y del signo del exponente. Por ejemplo, todas estas expresiones son diferentes formas de escribir el número 245.700. Vamos a practicar. Resuelve el siguiente ejercicio. Aquí me piden aproximar a la centena de millar más cercana la siguiente operación. Voy a reescribir el numerador para poder simplificar. Esto lo hago moviendo el punto decimal 5 lugares hacia la izquierda, para que tanto numerador como denominador estén siendo multiplicados por 10 elevado a la quinta. Simplifico, redondeo y divido 2.400.000 entre 6 para obtener el resultado más próximo a la centena de millar, 400.000. La notación científica sirve para representar números muy grandes o muy pequeños, utilizando potencias de base 10, es decir, de esta forma, en donde n representa un dígito. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí la pregunta. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción C, 8.000. ¿Qué información me están dando? El problema me dice que una galaxia contiene 4 por 10 a la 11 estrellas y que de cada 50 millones de estas estrellas, una es más grande que nuestro Sol. Y me preguntan aproximadamente cuántas estrellas de esta galaxia son más grandes que nuestro Sol. El concepto matemático que voy a utilizar es el de notación científica. Para simplificar los cálculos, el primer paso es reescribir 50 millones como notación científica.
50 millones es igual a 5 por 10 a la séptima. Ahora voy a establecer la relación. Si una de cada 5 por 10 a la séptima de estrellas es más grande que nuestro Sol, ¿cuántas estrellas más grandes que el Sol hay en 4 por 10 a la 11 estrellas? Multiplico cruzado, despejo la X y tengo que X es igual a 0.8 por 10 a la cuarta. El último paso es escribir mi respuesta en el mismo formato en el que están expresadas las opciones de respuesta del examen. En el video de exponentes, repasamos a detalle este tema para el examen. Aquí solamente voy a dar el resumen de la regla de los exponentes. Suma los exponentes cuando se multipliquen bases idénticas con exponentes. Resta los exponentes cuando se dividan bases idénticas con exponentes. Multiplica los exponentes cuando se eleve un exponente a otro. Para elevar una fracción a un exponente, tienes que elevar tanto el numerador como el denominador, y cualquier base elevada a un exponente negativo es igual al recíproco de esa base elevada al poder opuesto. Cualquier base elevada a la potencia 0 es igual a 1. Aquí, dos ejercicios con exponentes que te ayudarán a determinar si es necesario ver el video de repaso o ya tienes cubierto ese tema. ¿Listo? El primero es igual a x elevado a la 2a más 1. Y la respuesta correcta del segundo ejercicio es la opción E. La explicación detallada de cómo resolver estos ejercicios correctamente están en el video de exponentes. Además de los decimales, otra forma de expresar números no enteros es con fracciones. En esta sección vamos a repasar los temas básicos sobre fracciones. Si necesitas un repaso a mayor profundidad, estos temas están incluidos en el remedial de matemáticas básicas del curso de matemática prepa. Toda fracción está compuesta por un numerador y un denominador. El denominador indica cuántas unidades hay en total. El numerador indica a cuántas unidades de ese total nos estamos refiriendo. Es decir, una fracción expresa una parte de un entero. En cuanto a las equivalencias de las fracciones, recuerda que si incrementas o reduces ambas, tanto la parte como el todo, es decir, tanto el numerador como el denominador, por el mismo múltiplo, la relación entre la parte y el todo no cambia, por lo que puedes usar la que más te convenga en el ejercicio. Para simplificar una fracción, hay que dividir el numerador y el denominador entre factores comunes. Una fracción está completamente simplificada cuando el único factor en común entre su numerador y su denominador es 1. En este caso, el único número que es factor de 3 y de 4 es 1, así que 3/4 es la fracción más simple y ya no se puede reducir más. Para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, hay que sumar o restar los numeradores y mantienes el mismo denominador. Para comparar fracciones con el mismo denominador, la fracción con el mayor numerador es mayor. Para sumar, restar y comparar fracciones con diferente denominador, puedes usar este truco. Multiplicas en diagonal hacia arriba. En este caso, 9 por 3, luego 7 por 2. Y en problemas de suma, sumas los productos y así obtienes el numerador del resultado. 27 más 14 es igual a 41. Para obtener el denominador, multiplicas los dos denominadores. 7 por 9 es 63. Lo que estoy haciendo es sacando el mínimo común múltiplo. Para comparar fracciones con denominadores diferentes, uso este mismo truco de la X mágica con una modificación, que no multiplico los denominadores. Si necesito determinar qué fracción es mayor, 5/23 o 7/30, multiplico en diagonal hacia arriba, 30 por 5 y 23 por 7. Comparo los números que obtuve y como 150 es menor que 161,
5/23 es menor que 7/30. Al multiplicar fracciones, ya sea que los denominadores sean iguales o no, el producto de dos fracciones es el producto de sus numeradores sobre el producto de sus denominadores. Recuerda que para ahorrar tiempo, siempre que encuentres fracciones, ya sea que incluyan números o variables, asegúrate de simplificarlas. Para dividir las fracciones, todo lo que hay que hacer es voltear la segunda fracción y luego multiplicar. El término matemático para este tortillazo es el recíproco de la fracción. Entonces, si estoy dividiendo a sobre b entre c sobre d, esto es igual a sobre b multiplicado por d sobre c. Y recuerda que las fracciones compuestas no son otra cosa que problemas de división. Ahora, siempre que simplifiques o realices operaciones con fracciones complejas, si las que incluyan una suma o una resta en el numerador o en el denominador, recuerda la siguiente regla. Puedes separar el numerador, pero nunca puedes separar el denominador de una fracción. Para resolver esta operación, sí puedes separar el numerador. En cambio, en esta operación, no puedes separar el denominador. Cuando las operaciones son con números, es fácil resolver cada parte de la fracción primero. Pero cuando las fracciones complejas incluyen variables, es muy tentador separar para simplificar, pero la misma regla aplica. Puedes separar el numerador, pero nunca el denominador. Por ejemplo, para resolver esta operación, sí puedes separar el numerador. En cambio, en esta operación, no puedes separar el denominador. Para simplificar esta fracción, lo único que se puede hacer es sacar el factor común en el denominador y simplificar. En resumen, cuando trabajes con fracciones, recuerda que el denominador no se separa. El numerador sí lo puedes separar, pero nunca el denominador. La conversión entre fracciones y decimales es una habilidad particularmente útil en el examen. Como las fracciones contienen menos dígitos que los decimales, suele ser más rápido y fácil utilizarlas en las operaciones. Para convertir de fracción a decimal, recuerda que una fracción representa una división. Para convertir una fracción en decimal, divido el numerador entre el denominador. Por ejemplo, 6/15 es lo mismo que 6 entre 15. Para convertir de decimal a fracción, quito el punto decimal, escribo el número decimal como numerador. El denominador es el número 1 seguido de tantos ceros como lugares decimales había en el número decimal original. Y reduzco la fracción. Por ejemplo, para convertir punto 3875 en fracción, elimino el punto decimal, escribo 3875 como numerador. Como punto 3875 tiene 4 dígitos después del punto decimal, pon 4 ceros en el denominador después del número 1 y reduce la fracción. Vamos a hablar sobre el tema de las razones. Las razones parecen fracciones, pero no lo son. Una fracción describe una parte de un todo. Por ejemplo, un tercio describe una parte de un entero que está dividido en 3 partes. Decir que un tercio de los estudiantes de un grupo son mujeres es diferente a decir que la razón de mujeres a hombres en un grupo es de 1 a 3. Una razón compara una parte contra otra parte. Las razones se pueden escribir como 1 sobre 3, como 1, 2.3 o como the ratio of 1 to 3. Todas expresan que hay una de una cosa por cada 3 de otra. Por ejemplo, si digo que hay 4 estudiantes de GRE y 2 de GMAT, la razón de estudiantes de GRE a estudiantes de GMAT es de 2 a 1. Para el examen, recuerda que las razones comparan partes contra parte y no partes contra entero.
Vamos a hacer un ejercicio para que veas a qué me refiero. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción C. El problema dice que el equipo pierde 12 de cada 40 partidos, pero te piden calcular la razón de partidos perdidos a ganados, no de perdidos a jugados. Lo primero que hay que hacer es calcular cuántos partidos ganan por cada 40 partidos que juegan. Entonces, 40 menos 12 es 28. Por cada 12 perdidos, el equipo gana 28 partidos en una razón de 12 a 28. Reduce esta razón dividiendo ambas partes entre 4 para obtener 3 perdidos por cada 7 ganados. La trampa más tentadora es la opción A, de 3 a 10, que es la razón de partidos perdidos a los partidos jugados. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción A, 30%. El problema me dice que la razón de harina-azúcar es de 6 a 3. Nos piden calcular el porcentaje de azúcar al total, no el porcentaje de azúcar a harina. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el total. 6 unidades de harina más 3 unidades de azúcar es igual a 9 unidades de volumen. La razón de unidades de azúcar por unidades del total de la mezcla es de 3 a 9. 3 es 1/3 de 9, o el 33.33%, aproximadamente el 30%. La trampa más tentadora es la opción B, porque 3 es el 50% de 6. Pero cuidado, esa no es la pregunta. Una razón de 2 a 1, por ejemplo, 2 estudiantes de GRE por cada 1 de GMAT, no necesariamente significa que hay 3 estudiantes en total. Podría haber 12 GREs y 6 GMAT, 18 estudiantes en total, o 240 estudiantes de GRE contra 120 de GMAT, para darnos 360 estudiantes en total. Las razones solo comparan magnitudes relativas, y aquí es donde vas a encontrar muchas de las trampas del examen en cuanto a este tema. Para saber cuántos hay de cada elemento, además de conocer la razón, también es necesario saber cuántas hay en total. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? La respuesta es 12 canicas azules. Por cada grupo de 5 canicas rojas, Dan tiene un grupo de 4 canicas azules y un grupo de 3 canicas verdes. Si él tuviera un grupo de cada uno, solamente tendría 5 rojas, 4 azules y 3 verdes para un total de 12 canicas. Pero el problema me dice que tiene 36 canicas en total. Entonces, la clave para este tipo de problemas es determinar cuántos grupos de cada elemento deben ser incluidos para llegar al total. Tengo que multiplicar el total que tendríamos si tuviera solo un grupo de cada artículo por un factor que nos dé el total dado en el problema. En este caso, un grupo de cada color le daría a Dan 12 canicas en total. Como tiene 36 canicas, tenemos que multiplicar por un factor de 3, porque 36 entre 12 es igual a 3. Esto significa que Dan tiene 3 grupos de canicas rojas con 5 canicas en cada grupo para un total de 15 canicas rojas. Multiplicamos los otros grupos por el factor de 3 y tengo que tiene 12 canicas azules, 9 canicas verdes. Para rechecar, 36 canicas en total. Aquí el método general para resolver este tipo de problemas. Hay que sumar los números que te indican en la razón. Divide el total de objetos entre la suma de los números de la razón para obtener un factor por el cual debes multiplicar cada grupo. Identifica el objeto que estás buscando y multiplica su número de razón por el factor que calculaste. Otra opción para resolver este tipo de problemas es resolver con álgebra y que la variable sea igual al factor que estamos buscando. Este mismo ejercicio lo puedo plantear de la siguiente manera. 5x representa el número de canicas rojas.
4x representa el número de canicas azules, 3x representa el número de canicas verdes. 5x más 4x más 3x es igual a 36. Despejo la x, tengo que x es igual a 3, y para encontrar el número de canicas azules, representado por 4x, sustituyo x y tengo que el número de canicas azules es 12. En el examen, al plantear problemas con razones y proporciones, ten cuidado de no confundir las unidades. Una razón peso dólar de 20 a 1 es muy diferente a una razón de 1 a 20. Siempre escribe en tu planteamiento y en las operaciones las unidades para evitar errores. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Supongamos que tenemos el siguiente ejercicio. The ratio of professors to students is 3 to 21. If there are 7 professors, how many students are there? Establezco la proporción en donde hay 3 profesores por cada 21 estudiantes y estoy buscando el número de estudiantes que hay por 7 profesores. Multiplico cruzado, despejo y tengo que la razón equivalente a 3 profesores por cada 21 estudiantes es de 7 profesores por cada 49 estudiantes. Para ahorrar tiempo y usar números pequeños en las operaciones, debo aprovechar cualquier oportunidad para simplificar. ¿Cómo simplifico proporciones? Puedo simplificar verticalmente, es decir, dentro de cada razón, u horizontalmente. En proporciones no puedo cancelar en diagonal. Y recuerda siempre multiplicar cruzado para resolver. Vamos a ver una trampa común en el tema de razones y proporciones. Recuerda siempre considerar el número total de partes y analiza si te preguntan sobre la relación entre dos cantidades separadas o sobre la parte que una de las cantidades representa del total. Las preguntas sobre razones y proporciones aprovechan que es fácil olvidarse de considerar el número total de partes. Es decir, que confundimos razones con fracciones. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Listo? La respuesta correcta es 25%. ¿Qué información tengo? El 40% de los miembros de un equipo son ingenieros. 50% de los ingenieros se va a otro equipo y no hay más cambios. La pregunta es ¿qué porcentaje de los miembros del equipo son ingenieros? El concepto que necesito es el de razones. El error más común en este ejercicio es calcular el 50% de 40% y responder 20%. Pero recuerda que el cambio también afecta al número total de miembros del equipo. Si originalmente había 40 ingenieros de 100 miembros del equipo y 20 se van, ahora tendremos 20 ingenieros de 80 miembros del equipo. Simplificando, tengo que un cuarto del equipo son ingenieros. Otra trampa común en el tema de razones y proporciones es cuando un problema te pide realizar operaciones a una razón. Vamos a hacer 2 ejercicios para ilustrar estas trampas y las estrategias para evitarlas. Aquí el primer problema. Aquí el segundo problema. ¿Listo? La respuesta correcta del primer problema es la opción E, que la razón no se puede determinar con la información proporcionada. Hagamos el análisis. ¿Qué información me dan? En un seminario, la razón de ingenieros, abogados a doctores es de 5 a 8 a 2.
El número de doctores se incrementa en 2. El número de ingenieros y abogados permanece igual. Me preguntan, ¿cuál es la nueva razón de ingenieros a abogados a doctores? El concepto matemático que necesito es el de razones. En este problema, aunque nos dan la razón de los miembros del seminario original, no conocemos cuántos miembros hay en total, por lo que no podemos determinar la nueva razón. Por ejemplo, si en el seminario hay 5 ingenieros, 8 abogados y 2 doctores, al aumentar 2 doctores, la nueva razón sería de 5 a 8 a 4. Pero si en el seminario hay 15 ingenieros, 24 abogados y 6 doctores, ojo, que es la misma razón de 5 a 8 a 2, al aumentar 2 doctores, la nueva razón sería de 15 a 24 a 8. Una razón completamente diferente. Entonces, solo con la información que me proporcionan, no puedo determinar la nueva razón después de sumar 2 elementos. La respuesta correcta del segundo ejercicio es la opción B. En este problema nos dan la misma razón y tampoco nos dan el número total. Pero en lugar de sumar al número de doctores, estamos duplicando el número de doctores. Matemáticamente estamos multiplicando por 2 el número de doctores. Y sin importar cuántos miembros hay en total, sí puedo calcular la nueva razón. Por ejemplo, si en el seminario hay 5 ingenieros, 8 abogados y 2 doctores, al duplicar el número de doctores, la nueva razón será de 5 a 8 a 4. Y si en el seminario hubiera 15 ingenieros, 24 abogados y 6 doctores, al duplicar el número de doctores, la nueva razón sería de 15 a 24 a 12, que simplificado es igual a la razón de 5 a 8 a 4. En resumen, cuando sumas o restas elementos a alguno de los números de la razón, necesitas conocer el número total de elementos para poder saber qué efecto tendrá esta suma o resta sobre la razón final. En cambio, si multiplicas o divides algún número de la razón, no necesitas conocer el número total de elementos para saber el efecto que esta multiplicación o división tendrá sobre la razón final. Ahora vamos a ver el tema de porcentajes. Y antes de que le adelanten al video, denme un minuto para escuchar por qué es importante que repasemos este tema. Además de los decimales y de las fracciones, otra forma de expresar una relación parte-entero es mediante porcentajes. Y aunque todos calculamos porcentajes en nuestra vida diaria y por ende solemos sentirnos cómodos con este concepto, cuando se trata del tema de porcentajes para el examen, hay que tener cuidado, ya que suele ser un tema en el que, como bajamos la guardia, tendemos a caer en las trampas. Por ejemplo, si el precio de un producto se triplicó, ¿cuál fue el porcentaje en el que el precio se incrementó? Aunque es muy tentador responder que el incremento fue de 300%, el incremento fue de 200%. Supongamos que el precio original es de 100, al triplicarse el precio, este subió a 300. El incremento en porcentaje se calcula como la diferencia en el precio entre el precio original. 300 menos 100 entre 100, que es el 200%. Ahora hagamos un ejercicio tipo el examen. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción E. Vamos a hacer el análisis. ¿Qué información me da el problema? Me dice que el costo de un artículo es de $16.80. Me pregunta, ¿a qué precio marcar el artículo para ofrecer un descuento del 25% sobre el precio marcado y aún así obtener una ganancia del 25% sobre el costo? La herramienta matemática que necesito es la de porcentajes. Para obtener una ganancia del 25% sobre el costo de $16.80, lo que debe pagar el cliente por el artículo, después del descuento, lo calculo multiplicando $16.80 por 1.25, lo que es igual a 21, o lo puedo hacer paso a paso, $16.80 por 0.25, eso es igual a 4.20. Entonces eso es el 25% de $16.80. Esto se lo sumo al costo de $16.80 y con eso llego al 21. Antes del descuento, el precio marcado en la etiqueta lo calculo de la siguiente manera.
el precio de la etiqueta menos el 25% del precio de la etiqueta tiene que ser igual a 21. Es decir, 75% del precio de etiqueta es igual a 21. Y despejo, el precio de la etiqueta es igual a 21 entre 0.75, lo que es igual a 28. También puedo utilizar fracciones. 75% es lo mismo que 3 cuartos. 3 cuartos del precio de la etiqueta es igual a 21. 21 entre 3 cuartos es igual a 21 por 4 tercios, lo que es igual a 28. Vamos a hablar ahora sobre las trampas. ¿Por qué la respuesta se calcula como 21 entre 0.75 y no como 21 por 1.25? 21 por 1.25 es igual a 26.25, que es la opción D. Cuando compramos un artículo en oferta, el precio a pagar se calcula descontando el precio de la etiqueta. Conociendo que el monto a pagar necesita ser de 21, ¿cuál debe ser el precio marcado en la etiqueta para que al descontar ese precio de la etiqueta en 25% obtengamos 21? Y por eso hago el planteamiento del precio de la etiqueta menos el 25% del precio de la etiqueta es lo que tiene que ser igual a 21. Si yo digo que el precio de la etiqueta tiene que ser 26.25, lo que estoy diciendo es que al precio de 26.25 le aplicaría un descuento del 25%, lo cual es igual a 19.69. Pero si eso es lo que en efecto paga el cliente, el vendedor ya no va a ganar 25% sobre el costo de 16.80. Ya viendo cómo se manejan los porcentajes para el examen, vamos a hacer el repaso del tema. Los porcentajes expresan una relación parte-entero, donde el entero está dividido en 100 partes. También puedes pensar en los porcentajes como una fracción en donde la parte es el numerador y 100, el entero, es el denominador. Un error común es pensar que 100% es lo mismo que 100. Sin embargo, 100% es igual a 1. Otro aspecto que hay que cuidar es que el lenguaje utilizado en este tipo de problemas suele ser muy confuso. Por eso, para organizar la información del problema, relaciona el porcentaje a una fracción. Parte sobre entero es igual al porcentaje sobre 100. Por ejemplo, si me piden determinar qué porcentaje de 150 es 12.9, entonces me piden calcular el porcentaje. El entero es 150, la parte es 12.9. 150 es el entero, 150 es el 100%. 12.90 es el porcentaje a determinar. Y multiplico cruzado. 100 por 12.90 es igual a 150 por X. Despejo la X y tengo que el porcentaje es de 8.6%. 12.90 es el 8.6% de 150. Para calcular el porcentaje cuando te dan la parte y el entero, hay que dividir parte entre entero. El resultado es el equivalente en decimal. Para convertir a porcentaje, multiplicas el resultado por 100. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de 45 es 18? Entonces me piden calcular el porcentaje. El entero es 45, la parte es 18. Parte sobre entero es igual a 18 sobre 45, lo que es igual a 0.4 por 100 es igual al 40%. ¿Cuánto es el 30% de 350? Ahora me piden calcular la parte. El porcentaje es el 30% y el entero es 350. Voy a establecer la proporción. Si 350 es el 100%, ¿cuánto es el 30%? Multiplico cruzado y llego al resultado de 105. Entonces el 30% de 350 es 105. Cuando establezco la proporción, lo que estoy buscando es encontrar el número de partes de 350 que resulte en la misma proporción que 30 de 100. Para calcular rápidamente el porcentaje de un número, convierte el porcentaje en decimal y multiplica. Por ejemplo, ¿cuánto es el 30% de 350? El entero es 350, la parte es lo que estoy buscando y el porcentaje es 30%. En decimal, 30% es lo mismo que 0.3. Entonces, 350 por 0.3 es igual a 105. Para calcular el entero, cuando te dan el porcentaje y la parte,
puedes usar el equivalente decimal del porcentaje o establecer una proporción con el entero como incógnita. Por ejemplo, 15 es el 60% de ¿qué número? La parte es 15. El entero es lo que estoy buscando. El porcentaje es 60%. El equivalente en decimal es 0.6. Lo puedo hacer el cálculo con decimal. 0.6 de x es igual a 15. Despejo la x y tengo que el número que busco es 25. 15 es el 60% de 25. También puedo hacer el cálculo con proporción. Parte sobre entero está en la misma proporción que el porcentaje sobre 100. Y establezco la proporción. Si 15 es el 60%, ¿cuánto es el 100%? Multiplico cruzado, despejo y llego al número de 25. En los problemas de porcentajes, lo más importante es identificar correctamente cuál es la parte y cuál es el entero. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? La respuesta es que 5 es el 250% de 2. Puedo hacer el cálculo con proporción. Si 2 es el 100%, ¿qué porcentaje es 5? Despejo y llego al 250%. También puedo hacer el cálculo con decimal. X por 2 es igual a 5. Despejo, X es igual a 2.5. Para convertir este decimal en porcentaje, lo multiplico por 100 y llego al 250%. Y aquí lo de menos son los cálculos matemáticos. Lo importante es haber determinado correctamente cuál es la parte y cuál es el entero. En este caso, el entero es 2 y la parte es 5. No necesariamente la parte es más pequeña que el entero. Y ojo, si una cantidad se incrementa un X%, la nueva cantidad es 100 más X% del original. Un incremento del 150% produce una cantidad que es el 250% del original. Una habilidad muy útil para el examen es poder utilizar valores de referencia. Por ejemplo, para encontrar el 10% de cualquier número, recorre el punto decimal un lugar hacia la izquierda. El 10% de 600 es 60, el 10% de 43.99 es 4.399 y el 10% de .678 es .0678. Con el 10% es fácil calcular el 5%, porque 5% es la mitad del 10%. Otro ejercicio. ¿Cuánto es el 25% de 640? 25% de un número es 2 veces el 10% del número más el 5% de ese número. El 10% de 640 es 64, el 5% de 640 es 64 entre 2, es decir, 32. El 25% de 640 es 2 por 64 más 32, lo que es igual a 160. Para calcular cambios porcentuales, también podemos organizar la información del problema con la proporción. La parte sobre el entero es igual al porcentaje sobre 100. Adaptado a un cambio porcentual, el cambio sobre el original es igual al porcentaje sobre 100. El cambio, ya sea incremento o decremento, es la parte y la cantidad original es el entero. Por ejemplo, si el precio de un artículo disminuye de 7.70 a 6.50, ¿en qué porcentaje cambió el precio? Lo que tengo que hacer es calcular el cambio en porcentaje del precio. El precio original es 7.70, el cambio es 7.70 menos 6.50, es decir, 1.20, y establezco mi proporción. 7.70 es el 100%, ¿qué porcentaje es 1.20? Y ya sea que multiplique cruzado y despeje, o directamente multiplico 100 por 1.20 entre 7.70, que es igual a 15.6%. La respuesta es que si el precio disminuyó de 7.70 a 6.50, el precio disminuyó en un 15.6%. Otro ejemplo.
Si el precio de una acción aumentó de 6.50 a 7.70, ¿en qué porcentaje cambió el precio? Voy a calcular el cambio en porcentaje del precio. El precio original, 6.50, el cambio, 1.20. Y establezco mi proporción. Si 6.50 es el 100%, ¿qué porcentaje es 1.20? Multiplico 100 por 1.20 entre 6.50 y el resultado es de 18.5%. Cuando el precio de una acción aumenta de 6.50 a 7.70, el cambio en porcentaje es un aumento del 18.5%. Para repasar el vocabulario, recuerda que si una cantidad se incrementa en X%, la nueva cantidad es el 100 más X% del original. A 15% increase produces a quantity that is 115% of the original. Un incremento de 150% produce una cantidad que es el 250% del original. Si una cantidad se reduce en X%, la nueva cantidad es 100 menos X% del original. A 15% decrease produces a quantity that is 85% of the original. The new quantity is 15% less than the original. Una reducción del 10% produce una cantidad que es el 90% del original. La nueva cantidad es 10% menor que la original. Aquí otro ejercicio. ¿Qué número es 250% mayor que 30? Hay varias maneras de plantear este problema para llegar a la respuesta correcta. Primero lo voy a resolver organizando la información del problema como una proporción. Este método es un poco más tardado, pero nos ayuda a entender mejor este tipo de problemas. Después lo voy a resolver de una manera más rápida para que veas la diferencia. Estoy buscando el número que es 250% mayor que 30. 30 es el 100%. ¿Cuánto es el 250% de 30? Y resuelvo. Pero ojo, 75 es el cambio. Es decir, 75 es el 250% de 30, pero me están pidiendo el 250% mayor que 30. Para calcular este número, necesito sumarle 30 a 75. Así llego a 105. 105 es 250% mayor que 30. Otra forma de verlo es que 105 es el 350% de 30. La meta es que al término de tu preparación hayas practicado lo suficiente para plantear y resolver este tipo de problemas en un solo paso. Para calcular el número que es 250% mayor que 30, necesito calcular el 350% de 30. Entonces, 30 por 3.5 es igual a 105. Porque recuerda, un incremento de 250% produce una cantidad que es el 350% del original. Si una cantidad se incrementa 15% y luego disminuye en 15%, la cantidad no regresa a su valor original. Matemáticamente, este cambio porcentual lo calcularía de la siguiente manera. El número original multiplicado por 1.15 para reflejar el incremento del 15% y eso multiplicado por 0.85 para reflejar la disminución del 15%. Así llegaría al número final. Al multiplicar 1.15 por 0.85, obtengo 0.9775. Este número me indica que el número final es el 97.75% del número original. El cambio porcentual es un decremento del 2.25%. Vamos a hacer este ejercicio para asegurarnos que está quedando claro el tema de cambios porcentuales sucesivos. Aquí la pregunta.
¿Listo? La respuesta no es 25%. Incrementar el precio original en 30% es lo mismo que multiplicarlo por 1.30. Descontar el nuevo precio en 5% es lo mismo que multiplicarlo por 0.95. Así que podemos calcular el cambio porcentual de la siguiente manera. El precio original multiplicado por 1.30 multiplicado por 0.95 sería igual al precio final. Al multiplicar 1.30 por 0.95 obtenemos 1.235. Esto me indica que el precio final es el 123.5% del precio original. El cambio porcentual es un incremento del 23.5%. La moraleja es que en ejercicios de cambios porcentuales sucesivos no se puede simplemente sumar o restar los porcentajes. Una buena estrategia para resolver este tipo de problemas con cambios porcentuales sucesivos es utilizar un número concreto al cual aplicarle los cambios porcentuales. El número 100 es el número más fácil para utilizar en estos casos. Vamos a practicar. Aquí la pregunta. ¿Listo? La respuesta correcta es 17%. Vamos a hacer el análisis. ¿Qué información me da el problema? Un dealer compra una escultura en una subasta y paga 10% abajo del precio de lista. Después, vende la escultura con una ganancia del 30% sobre su costo. Me preguntan que al mismo precio de venta, ¿cuál hubiera sido la ganancia del dealer si hubiera comprado la escultura a precio de lista? La herramienta matemática que necesito para resolver el problema es la de porcentajes. Este ejercicio lo puedo resolver en un solo paso si hago el planteamiento con decimales. Pagar el 10% abajo del precio de lista es lo mismo que pagar el 90%. En decimal, 0.9. Eso lo multiplico por 1.30 para reflejar que sobre ese precio de lista el dealer le incrementó el 30%. 0.90 por 1.30 y a eso le voy a restar el entero, porque solo quiero la diferencia, solo quiero saber cuánto ganó. Así llego al planteamiento de 0.90 por 1.30 y eso menos 1. Esto es igual al 17%. El planteamiento por pasos es el siguiente. Supongamos que el precio de lista es de 100. El dealer paga 90, es decir, 10% menos que el precio de lista, y lo vende a 30% sobre 90. El precio de venta es 90 por 1.30, esto es igual a 117. Si el dealer hubiera comprado la escultura al precio de lista, es decir, a 100, su ganancia hubiera sido de 117 menos 100, 17. Y 17 es el 17%. ¿Listo para un ejercicio más difícil? Aquí la pregunta. ¿Listo? La respuesta correcta es 245. Vamos a hacer el análisis. ¿Qué información tengo? El problema me dice que Sam tiene 40% más canicas que Emma, que si Sam le da 45 de sus canicas a Emma, Emma va a tener 10% más canicas que Sam. Me preguntan, ¿con cuántas canicas empezó Sam? La herramienta matemática que necesito es la de porcentajes. Voy a utilizar una tabla para relacionar las cantidades, porque estoy manejando dos personas, Emma y Sam, y dos puntos en el tiempo, antes y después. Voy a asignarle la X al número de canicas con las que empieza Emma. El número de canicas con las que empieza Sam es el 40% más que Emma. Entonces, X más 40% de X es 1.4 por X. Si Sam le da 45 canicas a Emma, Emma termina con X más 45 y Sam con 1.4 de X menos 45. El problema también nos dice que Emma va a terminar con 10% más canicas que Sam, por lo que podemos establecer una ecuación en la que esto
es igual al 110% de esto. X más 45 es igual a 1.10 que multiplica a 1.4 de X menos 45. Y despejo. X más 45 es igual a 1.10 por 1.4X menos 1.10 por 45. 1.10 por 1.4X es 1.54X menos 1.10 por 45 es 49.5. 45 más 49.5 es igual a 94.5, que es igual a 0.54 de X. Despejo X, 94.5 entre 0.54 es igual a 175. Ahora, ojo, ¿qué significa X? Asigné la X al número de canicas con las que empezó Emma. Pero, ¿qué es lo que me están pidiendo? El número de canicas con las que empezó Sam, es decir, el 140% de X. 1.4 por 175 es igual a 245. Vamos a ver este mismo problema desde otro enfoque para que nos ayude a clarificar este tema. ¿Cuál sería el planteamiento si asigno la X directamente a lo que me están preguntando? Es decir, le doy la X al número de canicas con las que empieza Sam. El problema me dice que Sam tiene 40% más canicas que Emma. ¿Cómo expresaría en función de X el número de canicas con las que empieza Emma? ¿Como el 60% de X? No. Una cosa es que Sam tenga 40% más canicas que Emma y otra cosa es que Emma tenga el 60% de las canicas que tiene Sam. Vamos a utilizar números concretos para clarificar este punto. La condición es que Sam empieza con 40% más canicas que Emma. Números que satisfacen esta condición, que Emma empiece con 100 canicas, 40% más canicas que Emma serían 140 canicas con las que empieza Sam. Si 140 canicas es el 100%, ¿qué porcentaje son 100 canicas? 100 por 100 entre 140 es igual a 71.43%. El número de canicas con las que empieza Emma en términos de X es igual a 71.43% de X. En decimal, 0.7143 de X. Si Sam le da 45 canicas a Emma, el número de canicas que tiene Emma después de que Sam le da las 45 canicas, lo reflejo como 0.7143 de X más 45. Una vez que Sam le da 45 canicas a Emma, él se queda con X menos 45. El problema también nos dice que Emma termina con 10% más canicas que Sam. Puedo establecer una ecuación en la que el número de canicas con las que termina Emma es igual al 110% del número de canicas con las que termina Sam. Planteo mi ecuación y despejo X. X es igual a 245. Como X corresponde al número que estoy buscando, este número es directamente la respuesta. Sam empezó con 245 canicas. En cuanto a cambios porcentuales, se puede calcular el cambio porcentual para cualquier cantidad, no importa si está expresada como fracción, razón, decimal o porcentaje. Para resolver este tipo de problemas, lo que debes hacer es establecer una proporción igual que en los ejercicios pasados. Solo asegúrate de no confundir las unidades. Vamos a hacer un ejercicio para que veas a qué me refiero. Aquí la pregunta. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción C. El problema me dice que una panadería vendió 30 pasteles y 1,200 cupcakes en enero. En febrero, la panadería vendió 75 pasteles y 3,600 cupcakes. Me piden determinar el cambio porcentual en la razón de pasteles a cupcakes vendidos de enero a febrero. Lo primero que voy a hacer es tratar de simplificar los números. En enero, la razón de pasteles a cupcakes fue de 30 a 1,200. Esta razón la puedo simplificar como de un pastel por cada 40 cupcakes. En febrero, la razón fue de 75 pasteles a 3,600 cupcakes.
Esto lo puedo simplificar como un pastel por cada 48 cupcakes. Voy a establecer la proporción. Si 1 a 40 es el 100%, ¿qué porcentaje es 1 a 48? Multiplico 100 por 1 a 48 y eso lo divido entre 1 a 40. 100 por 1 a 48 por 40 a 1. Acuérdense del tortillazo. Simplifico, resuelvo y llego al 83.3%. Este 83% es el porcentaje que la nueva razón representa de la razón original. El cambio de enero, que es el 100%, a febrero, que es el 83%, es la diferencia entre los dos porcentajes. Así llego al 17%. Vamos a hablar sobre las trampas de este ejercicio. Elegiste la opción A si directamente restaste la razón de febrero a la razón de enero. Lo que te faltó fue dividir ese resultado entre la razón de enero para calcular el porcentaje que esta diferencia representa. Elegiste la opción B si solo convertiste la razón de febrero a porcentaje. Viendo un incremento en los números brutos de 30 a 75 cupcakes y de 1.200 a 3.600 pasteles, concluiste que la razón de cupcakes a pasteles se incrementó. Elegiste la opción D si caíste en la siguiente trampa. El numerador de la razón aumentó de 30 a 75, 250%. El denominador de la razón aumentó de 1.200 a 3.600, un 200%. Pero no puedes simplemente restar estos números para determinar el cambio en porcentaje de las razones. Y elegiste la opción E si calculaste correctamente que la razón de febrero es aproximadamente el 83% de la razón de enero. Sin embargo, la pregunta te pide determinar el cambio en porcentaje. En resumen, toma siempre en cuenta que las fracciones, los decimales y los porcentajes están relacionados, porque los tres describen una relación parte-entero, por lo que los puedes intercambiar dependiendo del formato que te sea más útil. Una fracción expresa la relación parte-entero en términos del numerador, que es la parte, y el denominador, que es el entero. Un decimal expresa la relación parte-entero en términos del valor posicional. Un porcentaje expresa la relación parte-entero entre un número y 100, que es el entero. Para intercambiar los formatos es muy importante que te sientas cómodo convirtiendo uno en otro. Aquí algunas equivalencias comunes que te recomendamos memorizar para el examen. Un truco muy útil para convertir decimales que se repiten infinitamente en fracciones es reconocer que un noveno es igual a .11111111 y se repite al infinito. Con esta equivalencia puedo expresar cualquier decimal que se repite como fracción. Por ejemplo, .55555 es lo mismo que 5 novenos. .333333 es lo mismo que 3 novenos, que es lo mismo que un tercio. Toma en cuenta esta equivalencia de un noveno es igual a .11111. ¿Cómo sé cuándo utilizar fracción, decimal o porcentaje? En general, usa fracciones para multiplicar o dividir. Recuerda que es más fácil cancelar factores comunes, pero usa decimales y porcentajes para sumar, restar, estimar números o para comparar números. Y en cuanto a vocabulario, recuerda, cuando veas en problemas de palabras X%, piensa X sobre 100. Of Z, Z es el entero. Y is X% of Z. La Y es la parte, Z es el entero. Para calcular la parte, divido el porcentaje sobre 100 y eso por Z. O utilizo la proporción parte sobre entero es igual a porcentaje sobre 100. En este caso, Y sobre Z es igual a porcentaje sobre 100. B is 1/3 of A. Matemáticamente es lo mismo de B es igual a un tercio que multiplica a A. D is 20% of C. Matemáticamente D es igual a 0.20 por C. F is 10% greater than E. F es igual a 1.10 por E. H is 40% less than G. H es igual a 0.60 por G.
Revenue significa ingresos. Cost significa costo. Profit es la ganancia o la utilidad, es decir, profit equals revenue minus cost. Y así concluimos esta clase. Nos vemos en la siguiente sesión para practicar el tema de álgebra. Matemática Prep. Prepárate mejor.